buenos días. equipo, les presento al equipo que traemos hoy como invitados. La verdad es que somos muy afortunados de tener a Universidad ISEL con nosotros, que aparte de, pues bueno, tener un convenio importante respecto a becas y el desarrollo de personal, sobre todo, pues este equilibrio en la parte de todos nuestros colaboradores, hoy traen un tema muy importante, poco abordado, quizá con un poquito de temor a veces, eh, pero pues justo estamos en el mes de septiembre en donde se ve este tema relacionado al testamento y la verdad es que somos muy, muy afortunados en tenerlos. Nos han estado apoyando con otros temas también y hoy pues les damos la bienvenida, Jorge, Ernesto, especialistas en este tema y pues les compartimos que la conferencia va a ser grabada y la van a poder revisar o la van a poder revivir en nuestras redes sociales oficiales. Y bueno, adelante, el tiempo es tuyo, Ernesto y Jorge. Gracias. Muy buenos días a todos. Jorge Armando Piña Becerril a sus órdenes. Qué gusto. El licenciado Ernesto Rangel ahorita se presenta. Nosotros somos socios de una firma legal que se llama Consulting Evaluation Services Rooms, SC. Nos ubicamos en Marina Nacional. Estamos en Ciudad de México, pero el tema de los testamentos es en toda la República, ¿sale? Entonces es prácticamente lo mismo aquí que en Chiapas, cambian algunas cosas, pero es un ejemplo, Chiapas, sea Tijuana, donde sea. Entonces, para que lo tengan en mente, vamos a abordar este tema. Gracias a la Universidad de ISEL por invitarnos y a ustedes también por darnos esta oportunidad de poderles comentar nuestra experiencia y nuestros, ahora sí que tecnicismos de repente, y si tienen dudas, con toda confianza, levante la manita por ahí, la moderadora seguramente nos va a dar la indicación y con todo gusto les respondemos, ¿sale? Rapidísimo nada más para que tengan en mente, esta firma ya tiene aproximadamente 5 años en el mercado, tenemos clientes muy importantes en toda la República, fuera del país, y pues bueno, por ahí conocidos, digámoslo así, puede ser Banco Autofin, puede ser Farmacia San Pablo, puede ser por ahí en algún momento la Embajada de Kuwait, otras tantas, ¿no? Pero eso es para que tengan en mente un poquito que de verdad no venimos a improvisar, venimos a hacer todo lo que está de nuestra parte para que ustedes puedan tener en mente este tema que, como bien decía la licenciada, es muy importante y nos da miedo de repente hablarlo. Por ejemplo, con mis papás, hasta la fecha, no podemos hablar de testamentos porque les da terror, ¿no? Pero bueno, adelante, licenciado Ernesto, si te puedes presentar, por favor. Estás en mudo. Así es. Ahora Lo sí que siento, ¿ya me silenciado. escuchan? Sí. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Una disculpa. Bueno, ya hizo la introducción el licenciado Jorge Armando Piña. Como sabemos, este es el mes del testamento, entonces es un mes muy, muy importante a nivel nacional, porque es justamente cuando se promueve esto por parte de los colegios notariales de toda la República, y existen descuentos en la mayoría de los gobiernos de los estados y para poder suscribirlo, ¿no? Es un tema muy importante que desgraciadamente un dato feo aquí a nivel nacional es que solamente el 6% de la población capaz, es decir, la población que debería de tener un testamento a nivel nacional, tiene un testamento. Entonces, 6% estamos hablando de que es prácticamente nadie, ¿no? Y a nivel Ciudad de México, si nos enfocamos más a la Ciudad de México, es el 20%, que aquí ya tenemos un avance sustancial, que no es el avance que se debería tener, pero pues se tiene que empezar por algo y qué mejor que en este mes que es justamente el mes de testamento para abordar todos estos temas, resolver las dudas que tengan. La gente puede creer que es muy complicado hacer un testamento, pero realmente es muy sencillo. Más adelante, ahorita está en otra reunión, pero más adelante se va a unir a nuestra conversación la licenciada Yoshiko Oda, que ella trabaja directamente en una notaría, para resolver ya temas, si existe alguna duda más técnica o más de prácticamente ya de, oye, ¿qué documentos necesito? Ella podrá resolverlos, que realmente son documentos muy sencillos. ¿Por qué? Porque el testamento es un documento que se otorga de buena fe, ¿no? Entonces, realmente yo no necesito demostrar realmente si tengo una propiedad o no tengo propiedad, yo nada más la pongo en el testamento y ya al momento de adjudicar o de aplicar el testamento, de ejecutarlo, ya se verá si realmente existe o no existe. O sea, pero hacerlo es muy fácil y justamente la ley está pensada en hacerlo así para que pues todos tengamos
el testamento y que no haya pretextos para no tenerlo. Es correcto. Muy bien. Pues si nos permiten, vamos a compartir la presentación. A ver, voy a poner la ventanita. Y a ver, listo. Yo ¿La te aviso, ven? Jorge, si se ve. Ok, me dicen, por favor. Listo. Perfecto. Muy bien. Un segundo. Listo, Jorge. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, repetimos, venimos de parte de nuestra firma legal, Consulting Roms, y nuestro tema de hoy es el testamento y sus características, ¿ok? ¿Cuál es la misión de esta ponencia? Es otorgar una asesoría general relacionada a los testamentos, pudiendo así identificar esta figura jurídica y con ello diferenciar esta de otros actos similares, así como entender qué se necesita para la elaboración de un testamento, ante qué autoridades puedo ejercer mi derecho a heredar por medio de un testamento, o bien cómo puedo ejercer mi derecho como heredero, así como otros alcances legales relacionados al mismo. ¿Okay? ¿Cuál es el concepto? Grábense, está muy sencillo, ¿no? Este artículo del Código Civil Federal, que es el 1295. Aquí nos explica en 3 parrafitos qué es el testamento. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Como pueden ver, estamos tomando como base el artículo 1295 del Código Civil Federal. En cada estado, para que lo tengan en mente, y por eso iniciamos diciendo que es casi lo mismo en todos lados, pero en cada estado de la República se lleva a cabo una legislación independiente, ¿ok? Entonces, si ustedes están, vamos a suponer que Jalisco tienen su propia reglamentación en cuanto al Código Civil, que no se separa mucho del Código Federal, ¿ok? Pero sí hay diferencias. Entonces sí es importante que si van a hacer un testamento en una entidad distinta a la de Ciudad de México, que es donde nos vamos a basar hoy, pero no quiere decir que sea, ahorita vamos a dar las generalidades para todos los estados, pero no quiere decir que sea lo mismo aquí que en Chiapas, repito, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. El testamento es un acto jurídico porque se requiere de la voluntad del testador para que se generen las consecuencias de derecho, las cuales no se producirán o no se producirían con independencia de la manifestación de la voluntad del testador. La voluntad del testador es causa que genera efectos jurídicos. Como bien lo mencionaba el licenciado Ernesto, el acto es un acto de buena fe, ¿ok? Es un acto voluntario. Como bien lo dice el artículo 1295, es revocable, ojo, porque muchas veces tienen en mente las personas que ya elaboraron un testamento hace 50 años, 20 años, 10 años, no sé, tiempo atrás, un mes, pero cambiaron ya de parecer y dicen, Juli, pues ya no voy a poder hacer nada porque ya tengo mi testamento elaborado. No, señores, estos testamentos se pueden modificar. Puedo hacer 20,000 testamentos a lo largo de mi vida, obviamente, cubriendo las formalidades y las solemnidades de este acto jurídico. ¿Okay? Por lo regular, ahorita vamos a ver, se hace este movimiento ante notario público. Es la base fundamental actualmente de este acto jurídico. Y bien, ¿cuáles son los tipos de testamentos? O los testamentos se dividen en sí en 2 partes para que los tengamos en mente, por favor. Estos testamentos son los ordinarios y los especiales. Los ordinarios, como su nombre lo indica, son otorgados en tiempos de vida normal. Se clasifican en públicos, abiertos, cerrados, simplificado y holográfico. ¿Ok? Ahorita damos las explicaciones de cada uno. Actualmente en la Ciudad de México no todos son, no todos se pueden utilizar. En la Ciudad de México hubo unas reformas en 2012 y ya quedaron fuera, pero por ejemplo en Chiapas siguen siendo actuales, ¿ok? Entonces sí existe en Chiapas el público cerrado, el público simplificado y el holográfico, así como el público abierto. Aquí pusimos entre paréntesis estos 3 últimos porque ya en Ciudad de México no existen, ¿ok? Pero ahorita vamos a dar las especificaciones para que en la entidad donde se encuentren puedan identificar de cada uno de ellos de qué se trata.
Los especiales son otorgados por el testador en tiempos o lugares que la situación en que se realiza este testamento es completamente fuera de lo ordinario, fuera de lo normal, es algo completamente distinto a lo que vivimos día a día. Se realizan, ya sea, ahorita lo vamos a especificar, pero se puede realizar en el mar, cuando vas en un buque. Pueden realizarse, igual también en algún momento se puede intentar hacer digamos, si tenemos un familiar en guerra, ¿no? Que México apoyó a la causa de no sé dónde y manda a sus soldados, o en el mismo país, pero que hay riesgo de muerte inminente, pueden en ese momento utilizar este testamento, que ahorita vamos a explicarlo, para poder dejar en vida su última voluntad con testigo siempre. Este es un acto solemnísimo. Siempre vamos a necesitar testigos y el testigo mayor siempre va a ser, por decirlo así, testigo, que en realidad es un fedatario, es el notario público, ¿ok? Lo que hablábamos en la Ciudad de México, ojo, este es para Ciudad de México nada más, no aplica para todos los estados, pero vamos a hablar un poquito más porque aquí nos encontramos. En la Ciudad de México, en 2012 se dio la reforma al Código Civil en la cual se derogaron muchísimos artículos. Con ello quedó prácticamente cerrado el testamento a que los actos nada más los pueda realizar uno, a estos actos voluntarios, ante un notario público. ¿Okay? Entonces nos están cerrando por cada legislación o cada entidad tiene sus porqués. ¿Ok? Entonces aquí en la Ciudad de México dijeron, pues no, seguramente pensando un poquito mal, pues están cubriendo las necesidades de la gente de la Ciudad de México porque en algún momento pues se han encontrado, seguramente se han topado con diferentes problemáticas en las cuales se hacían chanchullos, por decirlo así, o trampas, y pues obviamente ya están cerrando un poquito más esa parte. Seguramente al final todos los estados de la República eso va a suceder. Actualmente el Código Civil Federal, que era en su momento la base para el Distrito Federal, sigue siendo exactamente el mismo y los artículos que se derogan en este Código Civil para el distrito no están derogados en el federal, ¿no? Así como en otros estados. Formalidades generales de los testamentos. Dentro de todos los testamentos, imagínense todos los de toda la República, todos los tipos de testamentos que ahorita los vamos a especificar, todas las entidades y demás, existen estas generalidades, formalidades del testamento para que las tengan en mente. Cada clase de testamento tiene formalidades específicas. Sin embargo, podemos señalar algunas que son generales, que es lo que les mencionaba, y que califican al testamento como un acto solemnísimo. ¿Okay? El A es que el testador manifieste su voluntad expresa y libre sin vicios de voluntad. Eso es lo principal, lo medular de esto, ¿no? Que no nos estén obligando a dejarle a alguien más nuestros bienes, porque entonces en ese momento pierdes esa voluntad y obviamente ese acto ya es impuro y prácticamente inválido. B. En el caso de los testamentos, tanto el notario como los testigos que intervengan deberán conocer al testador o cerciorarse de algún modo de su identidad, de que se halla en su sano juicio, o sea, que se encuentra en su sano juicio, y de que su voluntad de testar está libre de vicios. En caso de que la identidad del testador no pueda ser verificada y comprobada, tanto el notario como los testigos declararán esta circunstancia y aportarán al documento todas las señas, características y circunstancias que identifiquen al testador. Es decir, ahorita vamos a ver ejemplos, pero directamente no puedo no identificarme con el notario público. Él me va a pedir que quede plenamente identificado. ¿Para qué? Para que no haya confusiones, para que no haya duplicidades, para que no haya homologaciones ahí homonimidades, perdón, de que yo con un RFC distinto a otra persona, pero me llamo Jorge Armando Piña Becerril, me esté dejando unas cosas que no son mías y que por ahí haya confusión. Todo eso, aunque parece de telenovela, pasa, ¿eh? Entonces es muy importante el tener siempre esa parte de que nos identifiquen. Por eso casi en todo, si ustedes están de repente inmiscuidos en temas como cartas,
carta poder o cosas así, casi todos los actos jurídicos te señalan o te piden que tengas cuando menos 2 testigos. También para directamente en casos judiciales, también te piden testigos, presentas testimoniales, demás. O sea, en todo siempre es importante la testimonial. No es una prueba plena, pero sí es muy, muy, muy amigable para lo que uno busca en esas circunstancias. C. Debe ser claro, por lo que se prohíbe que se otorgue mediante señas o monosílabos en respuestas a preguntas al testador, hechas al testador. Entonces, no podemos como titubear, ¿no?, ante el fedatario. No sé si alguien de ustedes ha visto por ahí, por ejemplo, un ejemplo burdo que viene al caso. Cuando por ahí están circulando unos videos donde están casándose unas personas, registro civil no sé de qué país, pero eso aplica para todos lados, donde esta parejita bromea de repente, ¿no? Cuando les dicen, usted viene por su libre voluntad a casarse y demás, ya saben todo eso que se les pregunta, el juez de registro civil les dice eso y el chico contesta que sí, que se quiere casar, y la chica contesta que no. En ese momento el juez, aunque todo el mundo rió, pues se levantó del lugar y dijo, no puedo celebrar esta ceremonia. ¿Por qué? Porque aunque estés bromeando, o sea, este es un acto solemne, no podemos estar titubeando y jugando a ver si sí o si no. Entonces, en ese momento se solicita que se termine la reunión y el matrimonio, y que saquen una nueva cita porque él no puede estar completamente seguro de que es su libre voluntad. Exactamente lo mismo en estos tipos de actos, ¿ok? D. Debe de entregarse por escrito. Ese es algo muy importante. Actualmente el que hace ese testamento, pues es el notario, tiene fe pública. El notario tiene una parte muy importante y chistosa. El notario no es autoridad, para que todos ustedes lo tengan en mente, no es una autoridad como tal, no es como un juez, por ejemplo, pero es bivalente, digámoslo así. Es un ente privado, podríamos decirlo, es así como un negocio, es un ente privado, pero al mismo tiempo su fe pública hace que todos los actos que él lleve a cabo tengan una fortaleza casi irrompible ante circunstancias donde lo quieran echar para atrás, ¿no? Que su palabra vale y su fe pública vale, ¿ok? Entonces, actualmente el notario es el que prácticamente hace todo, lo firma, obviamente con todas las, previendo todo lo que tiene que ver con los datos generales y demás, y explicándole a la persona que no puede heredar ciertas cosas. O sea, hay como situaciones en las que es muy preciso. Y en ese momento su fe es importantísima, entonces prácticamente él lo hace, ¿ok? Él hace el escrito, pero obviamente bajo nuestros términos. En otros ejemplos, que ya veremos, es muy importante que de nuestro puño y letra esté hecho el documento, así como que de repente hasta poner huellas y demás. Ya lo explicaremos. Inciso E. Tanto el notario como cualquier otra persona que participe en la redacción del testamento tiene prohibido dejar hojas en blanco, hacer uso de abreviaturas o cifras. Todo debe ser muy claro por el fedatario público, ¿ok? Entonces es muy importante esa parte. No podemos poner ahí a lo mejor hasta, fíjense, hasta nombres, ¿no? En tu acta de nacimiento y en tu RFC y en tu INE apareces como María, Dolores, Soberano, no sé, bueno, y le ponen a lo mejor MA, ¿no? Para empezar, pues ya hay algo que ya no checa y no cuadra con lo que es tu nombre real. Entonces, ese tipo de cosas no se utilizan, ¿no? Siempre son muy claros los notarios, casi no hay errores en ese sentido, pero también recuerden que las notarías se manejan por personas y que las personas llegan a tener errores, entonces siempre es importante que se tomen su tiempo para revisar cualquier documento en cualquier circunstancia, no nada más en testamentos, ¿ok? F. El notario que hubiere autorizado el testamento debe dar aviso a los interesados cuando tenga conocimiento de la muerte del autor del testamento. De no hacerlo, será responsable de daños y perjuicios. Eso, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues prácticamente está muerto, pero sí en otros estados puede aplicar. G. En caso de que los interesados se encuentren ausentes o son desconocidos, tanto el notario o en su caso quien tenga en su poder un testamento deberán dar la noticia al juez competente de la muerte del testador.
Es decir, vamos a suponer que lo que pasa normalmente, ya murió Jorge Armando Piña y dejó una herencia, ¿no? Y entonces tengo que dar aviso, y el aviso pues realmente es ante el juez familiar, ¿ok? Eso lo deben de tener ya muy claro. Todos los actos de este tipo se van a realizar ante juzgados de lo familiar. Hay entidades que no tienen como tal esa división entre juzgados familiares y civiles, pero por ejemplo aquí en Ciudad de México sí. ¿Okay? Están aquí en frente de Bellas Artes prácticamente, ahí se encuentran los juzgados familiares. En otros estados se manejan bivalentes, son los civiles, manejan ambas ramas, pero hay unos que sí tienen especificadas sus divisiones, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. H. No pueden ser testigos los empleados del notario, menores de 16 años, los que adolezcan de alguna incapacidad o se encuentren en estado de interdicción, los ciegos, sordos, mudos, como diría Shakira, perdón, los que no entiendan el idioma del testador, los herederos legatarios, sus descendientes, ascendientes, ¿ok? Todos esos personajes mencionados aquí, más estos, cónyuges o hermanos, todos estos no tienen forma de intervenir en este tipo de, como testigos en este tipo de asuntos, porque obviamente pueden tener alguna situación en la cual puedan manipular y puedan llegar a verse beneficiados de las herencias, y pues obviamente pues la ley lo prevé, ¿no? Entonces todo esto es para que lo tengan en mente. Los interdictos, rapidísimo, si no saben qué es la interdicción. La interdicción es cuando hay pérdida de voluntad de alguna persona y esto se demuestra ante el juez, ¿ok? Entonces, primero se hace un juicio de interdicción para que Jorge Armando Piña, que ya está prácticamente fuera de sus cabales, porque por ahí lo declararon prácticamente loco, entonces se le hace, entra alguien, ya sea mi esposa, ya sea mi mamá, ya sea alguien, mi hijo, tal vez mayor de edad, que quiera intervenir en mi nombre y representación en todos los negocios que yo haya dejado pendientes. Negocios hablo de no nada más empresarios, sino negocios en general, temas de inmuebles y demás, hasta deudas, ojo. Entonces entra ese juicio de interdicción, le dan a esta persona quien se queda responsable de esa responsabilidad y él es el que se encarga de hacer de ahora en adelante todo lo que venga a mi favor desde su perspectiva, ¿ok? En caso de que intervenga alguna de estas personas, solo será nula la disposición que los beneficie a ellos o sus parientes. Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad tampoco pueden hacer uso de ser testigos de estas circunstancias. Y, desconociendo el testador el idioma del lugar donde realiza el testamento, este podrá nombrar un traductor, el que deberá estar presente en el acto y también deberá firmar el testamento. ¿Ok? Entonces es muy importante, eso también ocurre, por ejemplo, en asuntos penales, ¿no? Es muy clara la ley donde te dice, si no hablas el idioma, si tienes alguna lengua indígena, algo que no te permita el poder tener una buena interpretación del momento, tienes el derecho de poder solicitar a un traductor para que te apoye y así tengas completa certeza de lo que estás haciendo y nada de que pensabas que una palabra significaba otra cosa y resulta que era todo lo contrario. Si hasta en el mismo idioma, ¿no? En el mismo español empiezan a hablar abogados o quien sea, pero con tecnicismos, y obviamente pues uno de repente se queda como, ¿y eso qué es, no? ¿Eso qué significa? Entonces, igual, peor aún si no tenemos dominado el idioma del lugar donde estamos realizando el testamento. Aquí viene la clasificación un poquito más digerible para que la tengan en mente. Este cuadrito está muy sencillo. Clasificación de los testamentos. El testamento, como dijimos, es ordinario o especial, ¿no? El ordinario es el público abierto, el público cerrado, el público simplificado y el hológrafo, perdón, u holográfico. Testamentos especiales son el privado, que está, perdón, ahí, un error ahí, el privado, el militar, el marítimo, el realizado en el extranjero. Son 8 tipos generales en toda la República, no nada más en Ciudad de México, que ya son mucho menos, pero sí en toda la República y hasta en el Código Civil Federal aún aparecen estos testamentos o esta definición de clasificación para que se pueda utilizar en ciertos momentos específicos, dependiendo de tus circunstancias. El testamento público abierto, ¿cuál es?
este es un ordinario obviamente y dice que se otorga ante notario público. Si el testador sabe leer y escribir, no hay necesidad de testigos. De lo contrario, acudirá con 2 testigos y si no sabe el idioma, tendrá que estar presente en traductor. Este es el testamento madre, por decirlo así, o el que tiene menos problemas. El licenciado Ernesto ahorita les explicará a detalle las situaciones sucesorias, los problemas que pueden hacer de un testamento que vamos a suponer no sea ordinario, digamos, madre, este testamento que es el que estamos tratando de que todo mundo adquiera en donde sea, o sea, no necesariamente que lo vean con nosotros, pero donde sea, porque les evitan problemas a sus herederos, a sus legatarios, les evitan todos los problemas del mundo haciendo un testamento que no les va a llevar más que unas horitas de su tiempo y obviamente un poco de dinero, pero también, gracias a Dios, no es como en otros países los testamentos son carísimos. En México realmente tienen un buen trato con gobierno, las notarías, y son muy económicos. Y más, como bien decía la licenciada, en este mes. ¿Cuál es el testamento público cerrado? Este testamento público cerrado es escrito directamente por la persona que va a heredar. Es en caso de que esta persona no sepa escribir, entonces le pide, Jorge Armando no sabe escribir, le pide a Ernesto que por favor en su última voluntad la deje en un documento porque yo quiero dejarle mis tierritas a mi hijo, ¿no? Entonces le pido a Ernesto que lo haga a mi nombre. Se hace en papel común y corriente, se le da una formalidad ante notario público. Ojo, es muy importante siempre el notario. Y el licenciado Ernesto acudió ante el notario con mi escrito, donde pues para ello ya pues hasta huellas digitales es muy importante. Muchas veces no lo hacen, pero es muy importante para muchos documentos, no nada más para esto. Dejar ese dato de que en efecto es mi voluntad. A lo mejor me atropellaron y yo ya no tengo tiempo de sacar una cita con el notario, ¿no? Y en ese momento le pido al licenciado Ernesto que por favor me ayude, una, porque no sé escribir, y dos, porque estoy a punto de morir. Entonces es importante dejar mi última voluntad y él se presentará con el fedatario público con ese documento, dependiendo del lugar, ojo, acuérdense, ¿eh? No aplica en todos los estados, dependiendo del lugar, pero ya lo checarían directamente con el notario. Si no, habría formas de poderlo arreglar por medio del derecho sucesorio, del cual, repito, ahorita lo va a platicar el licenciado Ernesto, pero sí es muy importante que lo tengan en mente, ¿no? Sí se puede en ciertos lugares. Testamento público simplificado es el que se otorga ante notario en el momento de la escrituración respecto a un inmueble destinado o que vaya a ser destinado a vivienda en donde se consigne la adquisición o la regularización, es decir, el testamento queda plasmado en las mismas escrituras. Si yo tengo un inmueble, el cual voy a transmitir de alguna forma, ¿no? A un tercero, en ese momento lo puedo mencionar como si fuera directamente mi herencia, ¿ok? Prácticamente es un legado, por decirlo así. Ahorita, bueno, el legado va pronto, que lo tengan en mente, es exactamente lo mismo que la herencia. La única gran diferencia existe en que el legado es muy específico, ¿no? Te habla a lo mejor de una masa hereditaria de 50 cosas, imagínense lo que quieran, terrenos, casas, carros, lo que sea. De esas 50 cosas que yo tengo, le quiero dejar el legado al licenciado Ernesto. Y entonces, mi legado, ¿cuál es? Nada más mi carro deportivo Porsche del año 98. Es lo único, ese es mi legado hacia el licenciado Ernesto. Es decir, no entra dentro de todo, Ernesto no entra como heredero, puesto que no va a llevarse partes generales de todos mis inmuebles o de todos mis bienes, ¿me explico? Específicamente le estoy dejando una cosa y ese es por lo cual le dejo un legado, punto. Esa es la gran diferencia, para que la tengan, muy simple, para que la tengan en mente, por favor. Qué mal que solo me vas a dejar una cosa cuando siempre he estado contigo, licenciado. Lo siento mucho, pero de hecho no tengo ningún Porsche, amigo. Te estoy engañando. Testamento hológrafo. El testamento hológrafo es un documento en el que una persona expresa sus deseos sobre cómo quiere que se distribuyan sus bienes después de su muerte.
Lo que hace especial este tipo de testamento es que debe estar escrito a mano por el testador, es decir, la persona realiza su testamento utilizando su propia caligrafía. Esto significa que no se utiliza ningún tipo de dispositivo electrónico como computadoras e impresoras para su redacción. Estos testamentos sí, tienen una peculiaridad. ¿Han visto películas, me imagino, donde abren los testamentos, ¿no? Y ya los dejan, le empiezan a decir a todos, pues mira, vamos a leer el testamento y fulanito y perenganito se quedan con esta casa. Y esta otra persona, pues nunca tuvo nada. Los 3 hijos, nada más uno perdió, digámoslo así, ¿no? Ese tipo de películas se basan en este tipo de testamentos. ¿Qué pasa? El testamento hológrafo es un escrito hecho a mano, como bien dice, se hace una copia, digamos, o se hacen 2 documentos y se presentan en el Archivo General de Notarías. Para quien no sepa, el Archivo General de Notarías de cada entidad hace un cúmulo o guarda dentro de sus oficinas todos los expedientes, todas las escrituras, todos los testimonios de todos los notarios de la entidad, ¿ok? El notario, si usted, eso le sirve para otra cosa, ¿eh? Si ustedes tienen a la mano una escritura pública, digamos, que hicieron un otorgamiento y firma de escritura, otorgaron un poder, lo que sea, cualquier acto que sea ante notario público, ven que les generan un documento, esa se llama escritura, esa escritura la van a tener en la notaría por 5 años. Después de esos 5 años, ellos no pueden tener eternamente en la notaría esos documentos. Después de 5 años, lo mandan al Archivo General de Notarías de su jurisdicción. Entonces, en ese momento ya es responsabilidad del Archivo General de Notarías y no de la notaría como tal. Entonces, este tipo de documentos se presentaban o se presentan en unas entidades ante el Archivo General de Notarías. Yo lo presento, lo dejo en el Archivo General de Notarías y yo también me quedo con un, digamos, acuse que me dan ahí mismo dentro de mi mismo sobre cerradito. Ellos le ponen una marca, un acuse, por decirlo así, y yo me lo llevo. Y ese mismo en algún momento lo voy a ejercitar ante un juez o bien ante un notario, pero bien, son cosas que realmente ya están saliendo de la realidad, puesto que son más complicadas que asistir con nuestro notario de confianza y hacer nuestro testamento, ¿ok? Entonces, es un poquito nada más ahí de historia. Sí existe todavía en algunas entidades, muy pocas, pero todavía está. Testamento privado se elabora cuando el testador no puede acudir con el notario. Oye, licenciado, y Ajá. nada más es la aclaración de que, por ejemplo, o sea, aquí ya se derogó, sin embargo, Ujú. todos los testamentos que hayan sido otorgados antes del 2012, en caso de que hayan sido otorgados antes de esa fecha, sí surten los efectos legales Claro, que deba hacer, ¿no? es Para muy que importante eso. toda esa parte. Es correcto, muchas gracias. Sí, en efecto, lo que quiere decir el licenciado es de que vamos a suponer que tengamos todavía por ahí en su momento, mi abuelo hizo un testamento con esas especificaciones ya derogadas en Ciudad de México, eh, eh, aún hoy en día están vigentes, aunque ya no puedo yo hoy dejarle así herencia a mis hijos, sí puedo recibir herencia si mi abuelo, mi bisabuelo, mi mamá, mi papá o alguien hizo uso antes del 2012 de todos este tipo de testamentos en Ciudad de México. ¿Ok? Todavía eso va a ser vigente hasta que ya no haya más testamentos que abrir, ¿me explico? Entonces, qué buena anotación, licenciada, muchas gracias. Testamento privado. El testamento privado ya entra dentro de los extraordinarios, ¿no? Dentro de los testamentos que son completamente fuera de lo normal, lo que decíamos, ¿no? En circunstancias completamente diferentes a las de todos nuestros días, que gracias a Dios esperemos que sea así, que estemos tranquilos, que no haya guerras y demás, pero bueno. Testamento privado. Se elabora cuando el testador no puede acudir con el notario público para elaborar un testamento ordinario, ya sea porque una enfermedad se lo impida, no haya notario público en la entidad o bien un juez competente para en su población o sea militar en campaña. Estos son casos, como bien mencionaba, como el ejemplo de que me atropellaron y ya estoy por morir. Entonces, pues trato de dejar ese testamento privado para que alguien me haga favor de acudir con el notario y elaborarlo y que no pueda yo quedarme con la incertidumbre
ya obviamente no va a saber, pero de momento irme un poquito más tranquilo de que lo que yo pretendía para mis herederos o legatarios sí se ha tomado en cuenta, ¿ok? Como bien menciona aquí, en casos de militares en campaña, ¿no? Cuando no hay jueces, hay entidades de la República donde no hay notarios, no hay jueces. A lo mejor a nosotros se nos hace como muy raro, pero hay entidades, hasta en el Estado de México, hay partes, es muy grande el Estado, hay partes que ya están muy pegadas a Michoacán y demás, que no tienen notarios públicos, que no tienen cómo hacer fe de hechos, que no tienen jueces, tampoco no hay sí pertenecen a lo mejor a alguna jurisdicción, pero son tan grandes los lugares que igual ni lo saben, ¿no? No saben que hay jueces. Entonces, ese tipo de momentos es donde aplican este tipo de testamentos que son privados y sí pueden hacerlo, ¿no? Obviamente creo que aquí es difícil que a todos ustedes, a nosotros, nos tenga o en algún momento nos sea de utilidad, ¿no? Menos si estamos en Ciudad de México, pues eso ya pasa a otro tema, ¿no? Testamento militar. El testamento militar se refiere a un documento legal en el cual un integrante de las Fuerzas Armadas expone sus deseos en el evento de su fallecimiento mientras está en servicio activo, particularmente en situaciones de conflicto o guerra. Este tipo de testamento está diseñado específicamente para aquellos en el servicio militar que se encuentran en un mayor riesgo de enfrentar circunstancias peligrosas. Está muy sencillo este testamento, ¿no? En el sentido de que aplica siempre para los soldados y punto, se acabó. ¿No? Nosotros pues, difícilmente teniendo el trabajo que tienen o que tenemos nosotros, vamos a utilizarlo, lo podemos remembrar para algún militar que seguramente lo tienen bien, son muy aplicados en esos temas, entonces lo tienen bien definido. Testamento marítimo es exactamente lo mismo, pero como el nombre le indica, en el mar, ¿no? Ya sean buques de guerra o navíos mercantes, durante el viaje, el que hace las veces como fedatario público, por decirlo así, es el capitán de la embarcación, ¿no? O si no se encuentra el capitán en el momento, por lo que sea, o el mismo capitán que quiera dejar su herencia porque por lo que sea sabe que algo le va a pasar o le puede pasar, el capitán se lo deja al segundo a bordo. El segundo a bordo es el que se hace cargo, perdón, de esta fedación o de esta responsabilidad de decir que él estuvo en presencia de los testigos que se le piden para que pueda dejar su herencia, ¿ok? Entonces es muy importante. El capitán hace de fedatario en estos temas. Testamento realizado en el extranjero. Este es muy sencillo. Realmente, para que ustedes estén en otro lado y quieran dejar un testamento, obviamente con bienes aquí en México, lo más sencillo es que se acerquen a su consulado. No se metan en problemas. Acérquense a su consulado y en caso de que les dé tiempo, y ya ahí directamente les van a poder dar toda la atención al consulado más cercano para que puedan dejar ahí mismo su intención de testamento y ese mismo ya se ejercerá aquí en México en su momento. Pero es tan sencillo como eso, o sea, no hay gran ciencia, ya nada más se apostillarían los documentos y listo. Está muy sencillo el hacer testamentos fuera del país. Ojo, aunque sean ilegales, acérquense a su consulado. Tipos de sucesión. Entonces, aquí es donde entra la clasificación. Y pues, licenciado Augusto, si tomas la palabra, por favor. Sí, muchas gracias, Lick. Bueno, los tipos de sucesión se pueden clasificar en dos, ¿no? Por la voluntad del autor y por el procedimiento. Por la voluntad del autor puede ser la testamentaria, la legítima o la mixta. La testamentaria es la que hemos estado aquí platicando, que es donde el autor o el testador deja justamente la voluntad de qué se va a hacer con sus bienes una vez para después de su muerte, ¿no? La legítima es justamente cuando no dejamos testamento. Entonces, aquí es cuando empiezan los problemas pues, familiares, con las personas cercanas, justamente porque la persona no dejó un testamento, ¿no? Entonces, la legítima es cuando no dejamos un testamento, se tiene que denunciar al juez el fallecimiento de la persona y es cuando ya se debe llevar ahí un proceso y por ley, recuerden que se puede heredar hasta en cuarto grado. Es decir, puedo heredar yo a mis hijos, a mis papás, a mis hermanos, a mis nietos,
O sea, puede ser hasta cuarto grado y los más cercanos excluyen a los más lejanos. Es decir, tiene mayor derecho a heredar. Si yo tengo 2 hermanos, mis 2 hermanos tienen mayor derecho a heredar, a que si ellos tienen hijos, que serían mis sobrinos, ellos no tendrían derecho. ¿Por qué? Porque hay familiares más cercanos, ¿no? Entonces, siempre los familiares más cercanos van a excluir a los más lejanos. Y es cuando justamente entran los temas de no, a mí en la Navidad, cuando empiezan las peleas por los terrenos de la abuela, ¿no? ¿De quién se va a quedar con qué? Entonces, para que la abuela no deje sus problemas a sus hijos, siempre es importante dejar el testamento. Además de que, por ejemplo, un trámite, una sucesión legítima nos puede llevar, suponiendo que todos los herederos estén de acuerdo, nos puede llevar más de un año, ¿no? Entonces, sí es mucha la diferencia que puede existir. ¿Por qué? Porque una sucesión testamentaria la podemos llevar a cabo directamente ni siquiera necesitamos llegar a un juzgado. ¿Por qué? Porque la podemos llevar ante el mismo notario, ¿no? Entonces, hay 2 formas de llevar que ahorita lo vamos a ver justamente cómo se clasifican de acuerdo al procedimiento. Puede ser judicial o extrajudicial. Pero bueno, regresando al testamentario legítima, las diferencias son muchísimas, ¿no? Porque la testamentaria ya dejamos nosotros la disposición de todo lo que va a ser para después de nuestra muerte. Y en la legítima no. O sea, en la legítima la ley nos va a decir que de acuerdo a los familiares que tengamos más cercanos, son los que van a tener derecho a heredar, y si ellos, a falta de ellos, pues segundo grado, y a falta de segundo grado, en tercer grado, y así hasta cuarto grado. ¿Qué pasa si no tenemos familiares en cuarto grado? Entonces la ley te marca que va a pasar a la beneficencia pública. En el caso de la Ciudad de México pasaría a ser propiedad del DIF, que es muy difícil que eso pase, pero podría llegar a pasar, ¿no? Y la mixta es cuando dejamos un testamento, pero supongamos que yo el día de hoy tengo 2 casas y un coche, ¿no? Entonces, hoy hice mi testamento y dije, en mi testamento le dejo a tal persona, a mi esposa le dejo una casa, a mi hijo le dejo la otra casa, y al licenciado Jorge Armando Piña, como también me consideró con su Porsche, yo también voy a dejar mi bochito a él, ¿no? Entonces, ahí dejé 3 cosas. Pero ¿qué pasa si el día de mañana logro comprar una casa en Acapulco, no sé, ¿no? Entonces, y no dije qué iba a pasar con esa casa, que también es muy difícil que pase porque en los testamentos normalmente se nombra, no sé, esos son los legados que explicó el licenciado Jorge Armando Piña, que yo estoy dejando específicamente a alguien cada cosa, ¿no? Pero si mi más hereditaria llegara a crecer, entonces, ¿qué va a hacer el notario? El notario muchas veces por default va a poner que para los casos que no estén contemplados, etcétera, nombre heredero universal a tal, ¿no? Entonces, tal vez dejo ahí a mi esposa o dejo ahí a otra persona y esa persona va a ser mi heredero universal. Pero si no dice así el testamento, entonces, ¿qué pasa con la mixta? Tenemos una parte, tenemos que denunciar ante el juez competente que hay un testamento, pero que también cuando se hace el inventario de bienes, que es una parte del procedimiento de un juicio testamentario o intestamentario, cuando se va por el juicio, va a haber en el inventario de bienes, va a haber algunos que no aparezcan. Entonces, para esos que no aparezcan, sí se va a tener que adjudicar de acuerdo como si fuera una sucesión legítima, ¿no? Entonces, aquí ya dijimos que los más cercanos, los familiares más cercanos excluyen a los más lejanos hasta en cuarto grado, y estas personas serán las que tengan mejor derecho a heredar. Eso es la diferencia entre un testamentario legítima y mixta, ¿no? De la sucesión. Y por el procedimiento puede ser judicial o extrajudicial. La judicial es cuando vamos con el juez y ahí denunciamos la muerte del testador, y llegamos con nuestro testamento y le decimos, oye, juez, se murió tal persona, dejó este testamento o no dejó este testamento. Somos bajo protesta de decir verdad, te comento que somos 4 hijos, no tiene más hijos, tiene una esposa, pero ella ya falleció, o etcétera, ¿no? O sea, tenemos que dar ahí en los hechos todos los detalles de quiénes son y por qué creemos que tenemos mejor derecho a heredar nosotros a alguna otra persona, ¿no? Y la extrajudicial es la que se lleva con el notario, que aquí nos vamos a tardar nada más 2 o 3 meses hasta llegar a la adjudicación. Entonces, este va a ser un procedimiento muchísimo más rápido y que le vamos a dejar a nuestros familiares, les vamos a resolver la mayor parte de los problemas si les dejamos un testamento. ¿Por qué? Porque así ya nada más vamos con el notario público de nuestra preferencia y lo vamos a hacerlo de la manera más rápida que se pueda, ¿no? Entonces, si le pueden cambiar a la siguiente diapositiva.
Sorry, fui yo. Bueno, la sucesión testamentaria se da por voluntad del testador. Ay, ya se adelantó ahí. Ya me pasé, ¿no? Ahí está, perdón. ¿Te pasaste una? Ahí está. Ahí están los dos tipos de sucesión que puede haber, ¿no? Testamentaria e intestamentaria. La testamentaria es la que ya estuvo explicando aquí el Liceo Piña, que igual y sería un poco redundante el platicarlo nuevamente, pero bueno, ya sabemos que es cuando se deja justamente un testamento y la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y para todos los derechos y obligaciones. Ojo, es muy importante que saber que también esto incluye obligaciones. Si yo tenía un pagaré firmado por el testador y por eso siempre que hay siempre que se denuncia una sucesión y se abre una sucesión, siempre va a haber publicaciones en los periódicos de mayor circulación. El juez o el notario público siempre va a mandar a hacer publicaciones. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tenía un pagaré firmado por cierta persona y entonces yo al leer el periódico me entero que esa persona ya falleció y no me ha pagado. Entonces yo puedo ser como un tercero en el juicio. ¿Por qué? Porque también de la masa hereditaria pues tiene que pagarse a mí lo que me debe, ¿no? Porque pues, tengo derecho a también, ¿no? Entonces, por eso es de derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte y el legado es la transferencia particular por partes del testador de determinado bien, ya sean servicios, hechos, derechos o bienes en favor de otro. Muy bien. Después la sucesión legítima. Puedes cambiar. La sucesión legítima se abre cuando no hay testamento o el que se otorgó es inválido o nulo o perdió su validez. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, que es cuando es el mixto, cuando no se cumple la condición, impuesta por el heredero y cuando el heredero muera antes que el testador. Es decir, yo también puedo dejar yo puedo dejar mi testamento a mis dos hijos, pero resulta que los dos fallecen, ¿no? Entonces, antes de que yo muera. Entonces, si eso sucede, acuérdense que aquí en los testamentos son muy importantes los tiempos, ¿no? Si ellos fallecen antes de que yo muera, entonces no puede heredar nadie más, se tiene que abrir la sucesión. ¿Por qué? Porque entonces ya no se hizo mi voluntad, que es lo que yo quería dejar en el testamento, ¿no? O también cuando el heredero repudie la herencia, que esto también puede pasar, ¿no? Mis hijos no quieren heredar lo que yo les dejé, entonces la repudian y al momento de ellos repudiarla, entonces ese derecho pasa automáticamente a mis familiares que pueden estar en segundo grado, que podrían ser sus hijos, ¿no? Que podrían ser mis nietos. A ellos ya les corresponderá decidir si la quieren aceptar o no la quieren aceptar. Los modos de suceder. Los herederos o beneficiarios del autor de la herencia pueden adquirir los bienes directamente o en sustitución de otros que no llegaron a ser herederos. También puede darse el caso de que los herederos tengan que decidir si el autor de la herencia, de quienes heredan a su vez, heredó los bienes relativos a otra sucesión. Aquí es donde empiezan ya todos los temas, donde se empieza a complicar la cosa, porque resulta que a mí me heredaron mis padres, pero como yo nunca hice nada, ahí se quedó, nunca me adjudiqué los bienes, nunca pasó nada, y entonces después ya fallezco yo y ahora entran mis hijos. Entonces ahí ya les empiezo a complicar yo las cosas a ellos porque ahora no tienen que abrir una asociación, sino que tienen que abrir dos. Tienen que abrir primero la mía y una vez que se les nombra a ellos herederos universales o herederos de mi masa hereditaria, entonces ya pueden ir y apersonarse en el otro juicio sucesorio que sería el de mi padre, ¿no? Entonces, por eso es importante que también si ya la persona falleció y se abrió el testamento, pues que llevemos llevemos a cabo todos los pasos para adjudicarnos los bienes, porque si no también se va quedando como un pequeño problema, otro pequeño problema, que ya no es tan grave como el otro, pero sigue siendo un problema y podemos llegar a 3, 4 generaciones que nadie abrió el testamento. A pesar de que había testamento, nadie lo denunció, nadie lo abrió, entonces también se van complicando las cosas para las personas que vienen debajo, ¿no? Después, los modos de suceder también se pueden dividir en 3, que es por derecho propio, se designa por derecho propio, por cabeza o por modo directo, que es, yo en el testamento nombré directamente a mi hijo y ya entonces eso es de modo directo, ¿no? Por transmisión, el modo de suceder por transmisión se da en aquellos casos que el heredero llamado
a una asociación fallece sin decidir si acepta o no la herencia. A este también se le conoce como el caso del indeciso, y transmisión por indecisión, que significa que es justamente lo que les estoy explicando ahorita, que mis padres fallecieron en el testamento, yo era el heredero, pero yo por indecisión nunca hice nada, entonces ya fallecí yo y ahora, como yo nunca acepté o repudié la herencia, y yo también ya fallecí, ese derecho ya pasó a mis hijos. Entonces, ahora ellos son los que, por transmisión de ese derecho, ellos son los que tienen que decidir si la van a aceptar o la van a repudiar, ¿no? O sea, es en forma automática. Recuerden que los bienes, la masa hereditaria nunca va a quedar vacante o sin propietario. O sea, siempre de manera automática la sucesión sucede al momento en que la persona fallece. Al momento en que yo fallezco, automáticamente la sucesión ya pasó a mis hijos. Ellos tienen el derecho y la obligación de aceptar o repudiar la herencia, ¿no? Pero realmente los bienes nunca quedan vacantes. O sea, ya si yo repudio o yo fallezco sin haber ejercido ese derecho de aceptar o repudiar, entonces ya ese derecho va a pasar a mis hijos, ¿no? Y por representación, la herencia también puede ser deferida a favor de los herederos por estipre, por representación o por sustitución. Es decir, si estoy vivo, pero yo repudio la herencia, entonces ese derecho va a pasar a mis hijos, ¿no? Porque son los que siguen en la línea sucesoria. Luego, dice aquí, la sucesión ocurre, es lo que les comentaba ahorita, la sucesión ocurre al momento de la muerte del autor, o sea, la persona que deja el testamento, o que fallece, pero intestado también, de la herencia. De manera simultánea se transmiten sus derechos y obligaciones a sus herederos y legatarios, lo cual quiere decir que su patrimonio automáticamente se transmite, que ese patrimonio nunca queda vacante. O sea, no puede ser así de, ay, como te tardaste 4 años, entonces ya no tiene propietario este inmueble. No, o sea, automáticamente al fallecer la persona, quien tenga derecho, automáticamente pasa a ser parte no todavía de su patrimonio, porque todavía ni siquiera se ha transmitido, es decidido si lo voy a aceptar o voy a repudiar, pero ya ese derecho es mío, ¿no? Ya de preferencia lo tengo que ejercer lo antes posible, pero ese derecho ya pasa automáticamente a mí. ¿Sale? Y el artículo 1288 del Código Civil de la Ciudad de México dice que a la muerte del autor de la asociación, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común mientras no se hace la división. Es decir, aunque haya dejado legados, etcétera, ahorita es como un derecho común y al momento en que nosotros aceptemos o repudiemos, entonces ya se hace la división, ¿no? Entonces, ahora aquí vienen otras cosas, otro requisito, hay ciertos requisitos que se deben cumplir para suceder. No sé si les ha pasado que han visto programas de televisión o algo que te dicen, no, es que un multimillonario murió y le dejó Toda su su herencia a fortuna. su gato o a su perro, ¿no? Porque lo quería mucho. Esto no puede pasar y ahorita les voy a decir por qué. El punto número 1 es existir. Quien no existe no es persona, por lo tanto no puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces yo no puedo yo no puedo estipular en mi testamento que mi hijo ahorita tiene 1 año y entonces yo le estipulo, no le quiero dejar a él nada, yo le quiero dejar a sus hijos. Entonces yo no puedo estipular en mi testamento ahorita que yo le voy a dejar a los hijos de mis hijos, que les voy a dejar no sé, mis bienes. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque no existen. Entonces no sabemos si esto va a pasar o no va a pasar. Entonces, en este momento no podría hacerlo. Lo que sí podría es, por ejemplo, si la esposa de mi hijo está embarazada o mi hija está embarazada, ahí como ya hay una viabilidad, entonces ahí a ese producto que ya es viable, sí le podría dejar dejar mis bienes, ¿no? O sea, si ya está embarazada mi hija, entonces ahora sí puedo estipular en mi testamento que le quiero dejar a ella, a mi nieta, ¿no? A mi nieto, lo que vaya a nacer. Entonces, ahí sí podría hacer, pero si no existe, no puedo dejar esto, ¿no? Entonces, es muy importante que la persona a la quien le voy a suceder debe de existir. Y otro requisito es que debe ser capaz. No basta con existir para poder heredar, además se requiere no caer en la incapacidad que marca la ley. Hay diferentes tipos de capacidades. Por ejemplo, hace rato me parece que el liceo estaba diciendo una de ellas muy importante. Por ejemplo, si yo soy un notario público y yo estoy otorgando el testamento,
esa persona a la cual yo le estoy dando fe pública del testamento, yo no puedo heredar en ese testamento. ¿Por qué? Porque yo estoy dando la fe pública, ¿no? Entonces estaré obteniendo un beneficio en ese testamento, por lo cual eso es una incapacidad que marca la ley. Yo como notario público soy incapaz de heredar en este caso en específico porque no puedo dar la fe pública y al mismo tiempo nombrarme a mí como heredero, ¿no? O sea, sería como un conflicto de intereses ahí. Y otra es, pues los animales no tienen capacidad, lo único que tienen capacidad somos los seres humanos, ¿no? Entonces tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio, que bueno, ese es otro tema de otra conferencia, pero requerimos tener capacidad para poder heredar. Entonces un gato o un perro no pueden heredar. Es muy importante señalar esto, porque esos son fantasías que pasan en la televisión, pero Y que pasan realmente en en la otros vida real. países, tal vez, o sea, eso sí, que tienen otro tipo de legislación, pero bueno, aquí en México todavía estamos un poquito cerrados a esas cosas fantásticas. Exacto. Y dignidad presupone que el sujeto que desea heredar existe y es capaz, pero por razones de orden ético, al legislador le parece que este sujeto no debe heredar. Por ejemplo, si estoy, no sé, condenado, si mi papá me heredó a mí, pero yo soy un mal hijo y yo, no sé, como ya quería heredar, lo asesiné, entonces ya no puedo heredar yo ahí por automáticamente porque ya no tengo dignidad para heredar, porque yo fui ingrato, cometí un delito y entonces ya no puedo heredar justamente, o sea, porque justamente tal vez yo lo maté para que ya me heredara, ¿no? O algo así. Entonces ahí no podría yo heredar tampoco, en esa situación en específico. Muy bien. Pues tenemos No sé, la invitada que comentaba el licenciado Ernesto Rangel, la licenciada Yoshiko, encuentra con nosotros. Ernesto, si gustas presentarla, te lo voy a agradecer mucho. Y para que entremos a una etapa más actual en el sentido de que ella trabaja en la notaría, es experta completamente en la situación. Y cualquier duda que tengan, seguramente en este momento, tanto ella como sus servidores, las podemos resolver, pero por favor, Ernesto. Bueno, le decía, Yoshiko Oda lleva más de 10 años trabajando en notarías, es realmente experta, ha estudiado este tema bastante, entonces realmente, ¿quién mejor que ella que pudiera, si en este caso hay preguntas y respuestas, o si ella quisiera agregar algunos puntos que tal vez no abordamos más profundamente, pudiera aclararlos y en caso de que haya preguntas y respuestas también contestar sus dudas y respuestas. Hola, ¿cómo Yo tengo están? una Muy duda. buenos días. Yoshiko, aquí yo soy abogada en la Notaría 245 de la Ciudad de México, como bien comentaban los licenciados. No sé si tengan alguna duda o inquietud en la que los pueda apoyar. Creo que había alguien que levantó la mano. Era yo. Hay dos. Bueno, Ok. en el chat hay un Ernesto y Piña, hay una pregunta en el chat. Y bueno, Ok. y una pregunta a ambos. En caso que requeramos asesoría, ¿hay algún descuento o promoción por ser el mes de testamento con ustedes? Para que nos puedan explicar, por favor. Sí, es correcto. Bueno, ahorita en el mes del testamento el costo está en 3,500 pesos. Es un costo relativamente accesible en comparación al costo del trámite normal, más o menos dependiendo de lo que se disponga en el testamento. Si es un testamento sencillo, el costo ronda alrededor de los 5,000 pesos más IVA. Si es un testamento más complicado que incluya legados, etcétera, el costo se incrementa. Entonces, la realidad es que sí es un beneficio que valdría la pena aprovechar. Lo que yo les puedo ofrecer a ustedes es que quienes estén interesados en el otorgamiento de testamento, podemos respetarles todavía este costo durante el mes de octubre, ¿no? Y en su caso, nada más que me pasen una relación de las personas interesadas, yo les comparto un correo con el formato que se requiere y con la documentación que se necesita para el otorgamiento del mismo. Y en caso de que hubiera alguna duda en particular, pues bueno, ya lo vamos revisando. Muy bien. Bueno, Tenemos varias aquí sí preguntas. hay, exactamente, aquí sí hay varias preguntas. Entonces, no sé, Lincia, si yo le podría Sí, ir haciendo las por favor. preguntas y nos puede contestar. Aquí quieren saber la diferencia entre un poder notarial y un testamento. Bueno, pues un poder
nos brinda a las personas la posibilidad de como una omnipresencia, ¿no? O sea, yo soy una persona que no puede estar presente en un lugar, en consecuencia otorgo un poder y me permitirá estar presente, aunque físicamente yo no me encuentre ahí. Entonces, ese es un poder, el poder es un mandato en virtud del cual una persona es representada por otra u otras a efecto de poder realizar determinados actos, ¿no? Ese es el poder. Una de las características del poder es que se extingue con la muerte del poder dante. Esto significa que si tenemos un poder y la persona que lo otorgó ya falleció, este poder ya, pues ya es inválido, ya no podemos ocuparlo y en consecuencia, pues de esta persona que haya otorgado el poder, pues se tendrá que denunciar la sucesión, ¿no? Y bueno, y pues el testamento, como ya se comentaba, pues es un acto unilateral, personalísimo, revocable y libre, por virtud del cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Esto pues rigiéndonos en México, en la legislación mexicana, por el principio de libre testamentificación, que significa que una persona puede dejar sus bienes, ¿no? Derechos, etcétera, a las personas que él desee. Es decir, yo no tengo, en razón de los parentescos que tenga con mis familiares, obligación alguna a designar los herederos. Si yo quiero, puedo designar como heredero a un amigo, a una amiga, a la persona que me ayuda en las labores del hogar, ¿no? A diferencia de como estaba regulado anteriormente en nuestro país, en donde sí habían herederos forzosos y como se prevé así también en algunos países, ¿no? Sí existen los herederos forzosos, en México no. Muchas O gracias. sea, nada más para ya terminar, o sea, el fin de un poder y un testamento son completamente diferentes, ¿no? Porque el poder es para representar a una persona, pero que está viva y por algún motivo no puede estar o no puede dar su voluntad en ese momento, o sea, firmar un contrato, lo que sea. Y un testamento es para la disposición de sus bienes para después de que ya falleció la persona. Y como dice la licenciada, un poder notarial pierde todo su valor al momento que fallece la persona que lo otorgó. ¿Sale? Un ejemplo rapidísimo de la utilización de poderes es, vamos a suponer que yo me quiero casar con mi novia actual, ¿no? Pero yo no puedo estar el día de la boda ante el juez civil. Entonces, previamente le solicité a la licenciada Yoshiko que hiciera un poder especial para ese acto. Y acude Ernesto Rangel Mora directamente a casarse en mi representación, aunque él esté presente en el registro civil, está representándome y al final mi acta va a aparecer con una anotación en la cual se menciona que Ernesto Rangel Mora, en representación de Jorge Armando Piña Becerril, adquirió matrimonio con la señorita fulanita. Entonces, ese es el alcance de los poderes. Pero si yo me muero, obviamente pues ya ese poder queda completamente inexistente, ya no tiene ninguna forma de que se pueda aplicar. Y eso para todos los actos, ¿ok? Ahí lo malo, licenciado, va a ser cuando le tengan que dar el beso en representación de usted a la novia. Bueno, ya sabes Pero que... eso ya es tema de otra de otra sección plática. que vamos a tener. Y bueno, la siguiente pregunta, licenciada, es si por celular se puede otorgar herencia, si esta es válida con testigos. No, nuestra legislación, por lo menos la de la Ciudad de México y en nuestro país, todavía no es factible el otorgamiento de testamentos por medios remotos. Existió una reforma reciente al Código Civil en virtud del cual, derivado de la pandemia, se previó que ya algunos actos en específico, como sería el otorgamiento de testamentos en cuestiones de extrema urgencia, y también algunos otros actos, ¿no? Como incluso otorgamiento de instrumentos ante notarios, puedan ser otorgados vía remota, pero todavía no se encuentran con las plataformas para poder pues materializar esto que menciona la ley. Pero insisto, esta reforma del código es únicamente para otorgamiento de testamentos en situaciones catastróficas en donde es inminente el otorgamiento del testamento, como una de ellas fue el caso de la pandemia, ¿no? Que fue un caso de fuerza mayor que ninguno de nosotros teníamos previsto
Y bueno, esas serían las circunstancias, pero al día de hoy todavía no existen las plataformas adecuadas, insisto, para que los testamentos se puedan otorgar de esta manera. Luego entonces solamente se puede otorgar testamento pues ante notario, ¿no? Un testamento público abierto. Ernesto, tenemos manitas levantadas, tenemos 6 personas. Si quieres avanzamos con esas y ahorita regresamos a las preguntas. Ah, ok, está bien. Adelante. Adelante, Fanny. Sí, buenas tardes a todos, gracias. Tengo 2 preguntas. La primera, si un acta de nacimiento digitalizada, que están saliendo con errores muchas veces, tiene ahí una variación en el nombre, por ejemplo, de mi padre, que yo quisiera hacer justamente un testamento, ¿eso es un impedimento para realizarlo? Y la otra pregunta es, si una vez que sí se llevase a cabo, si quizá omitiendo el error, ¿queda después sin validez? Esa es una pregunta. No. Ajá, okay. No, ahí lo que yo aconsejaría es que en el testamento se haga mención de que su padre se llama Juan Pérez, quien en algunos documentos aparece como Juan Perea, no sé, etcétera. Sí. Esto aunado a que se otorguen unas declaraciones ante notario, unas declaraciones de nombre con 2 testigos, para que el día de mañana, cuando llegue a ocurrir el fallecimiento, pues se tengan los elementos para acreditar que se trata de la misma persona. Esto es una manera práctica de resolverlo. La manera correcta que corregiría, porque no sé de dónde venga el error, o sea, no sé si el nombre sea correcto en el libro. Por decir de Floriberta a Filiberto. Ajá, entonces sí. Son una variación de letritas, pero ya cambia todo, ¿no? Sí, más bien mi comentario va encaminado a que yo no sé si el error viene de raíz en el libro de actas, ¿no? O sea, en el libro primigenio donde se anotó el acta, o si es en el extracto, ¿no? O sea, si es cuando se migró la información. Entonces, sí, ahí lo que convendría o valdría la pena es acudir a Arcos de Belén y tramitar pues varias actas de nacimiento pues del libro, ¿no? Porque ahí pues iba a venir el nombre correcto y pues ya no deberían de tener este tema. Y también hacer el comentario pues ahí mismo en Arcos de Belén de que la migración al extracto se hizo incorrecta para que les indiquen cuál es el procedimiento a seguir para hacer la corrección. Ok, y la aclarando esa pregunta, nada más para aclarar esa pregunta, sí. Como dice la licenciada, allí en Arcos de Belén existe un procedimiento, dura más o menos un mes y medio, y se hace la corrección justamente, o sea, hay que meter un procedimiento y se hace la corrección al acta si fue cuando fue la migración a electrónica, porque eso sucede más común de lo que se pueden imaginar. Sí. Ya nos ha tocado varios casos, pero se puede aclarar. Y en caso de que sí existiera un error de que varios documentos, o sea, ese es un error sencillo de aclarar. Pero en caso de que efectivamente sí, en el acta de nacimiento tal aparece como tal nombre, pero luego en su INE aparece con otro nombre, etcétera. Eso, como dice la licenciada, también la forma correcta sería llevar un juicio. Sin embargo, en todos lados te aceptan la declaración que dice ante 2 testigos. O sea, vas al notario público con 2 testigos y que certifique, y entonces da fe pública al notario de que se trata de la misma persona. Y así se resuelve la mayoría para pensiones, para herencias, para todo. Realmente es un trámite muy sencillo. Ok. Y la otra pregunta rápida. Nada más quisiera saber, hay una frase novelesca donde el clásico, ¿no? De que dicen, tengo yo las escrituras en mi poder y soy el dueño, jajaja. Bueno, parece ridículo y pienso que todo lleva una inspección bastante seria. O sea, para todo proceso creo que de verdad llevan procesos muy serios donde se verifica realmente quién es el dueño propietario y bla, bla, bla. ¿Eso existe o realmente se queda en un mito? Se queda en las telenovelas, completamente. Que no me gustan, pero bueno, mucha gente aún lo cree, sobre todo en regiones. No, desafortunadamente eso es obviamente por temas de engaños de gente que sí sabe, otra es ignorancia también de la persona que tiene a lo mejor la escritura. O sea, no es un bien como un carro en el cual endosas y haces ahí un documentito y listo, ya esta escritura yo me la quedo o esta factura yo me la quedo y ya con eso me hago dueño del inmueble. O sea, no es así. Tiene muchísimos candados completamente, tiene que pasar por registro público, o sea, nada que ver, o sea, eso no existe. Muchas gracias. Karen. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es relacionado a
Por decir, si una persona acaba de heredar una casa, ¿no? Pero parte de la casa, ¿no? Entonces, si esa persona hereda, por decir, a los hijos y construyen, y las personas encargadas, por decir, de repartir los bienes, el día de mañana la quiere vender, ahí cómo podría hacerle para que no se perdiera ese pedazo donde ya se construyó. O sea, ¿se puede como separar ese pedazo o cómo se haría ahí? No, bueno, en este caso es lo que hizo el presunto heredero fue edificar una construcción en terreno ajeno. Al existir la copropiedad, esa construcción aprovecha a todos. Entonces, si él fuera copropietario, el presunto heredero, o ya en este caso los causavientes, es decir, los nietos, serán copropietarios en ese porcentaje junto con las demás personas respecto de todo. Y si él se encargó de edificar determinada construcción, luego entonces las otras personas podrán aprovecharlo. Si es un inmueble que admite cómoda división, es decir, si fuera a lo mejor físicamente un terreno con una casa y a lo mejor otras 2 construcciones y se trata de 3 personas herederas, pues entonces sí admite cómoda división y podrá entonces solicitarse la subdivisión de este predio o de este inmueble. Si no, pues entonces continuarán en la copropiedad y lo consecuente pues sería que estas personas el día de mañana pues puedan transmitir la propiedad ya sea a un tercero o que uno de los copropietarios adquiera los otros porcentajes para que se consolide la propiedad en una sola persona. De acuerdo. Entonces ahí ya, por decir, si ya aceptó parte de la herencia y viven ahí y se construyó, bueno, no la aceptó él, sino se la dio a sus hijos. Y ya construyeron ahí, ya no, si quisieran venderla, ya no se pudiera vender esta parte de ese terreno, ¿o sí? No, si es solamente un inmueble, no. Ellos en principio se adjudican en el porcentaje de copropiedad que les corresponda, que desconozco cuál sea, pero se adjudicarán los nietos en ese porcentaje y posteriormente, pues para venderlo, pues tendrán que firmar los demás copropietarios o, insisto, en el ejemplo que yo le ponía, si es un inmueble que admite cómoda división, lo consecuente será solicitar la licencia de subdivisión para que se subdividan los predios y en consecuencia sean inmuebles independientes y se puedan transmitir como inmuebles independientes. Si no cumplen los requisitos que establece en este caso la alcaldía, que es quien autoriza estas licencias de subdivisión, pues entonces se tendrá que transmitir el inmueble firmando todos los copropietarios. De acuerdo. O sea, si los nietos ya construyeron, ellos no pueden vender el inmueble aunque ya estén adjudicados justamente porque es la licenciada. Existe algo que se llama derecho del tanto, que significa que si existen otros 2 copropietarios de ese inmueble, ellos tienen derecho también tienen un mejor derecho a comprar antes de que un tercero entre a la compra de ese inmueble. Entonces aquí lo ideal sería, si todos los copropietarios, si todos los que heredaron, que ahora son copropietarios, están de acuerdo, como dice la licenciada, hacer la subdivisión del bien para que ya quede, a cada quien le quede su pedazo y ya no haya ningún tema de eso y ya cada quien pueda vender y hacer lo que quiera con su pedazo. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Vamos a ir apurándonos un poquito, chicos, porque estamos aquí con los licenciados y nos están pues dando de su tiempo. Jorge. Hola. Te escuchamos, Jorge. Perfecto. Yo tenía la duda de qué tanto se puede proteger un inmueble a la hora de heredarlo de el cónyuge de uno de los herederos. O sea, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un departamento en Ciudad de México y mi papá lo quiere heredar a los 2 hermanos que somos mi hermana y yo. Entonces, la persona con la que se encuentra mi hermana es una persona pues mañosita, una persona que es interesada. Entonces, él me preguntaba la otra vez si hay alguna forma de que a la hora de que se herede ese bien inmueble, quede protegido contra esta persona y que no vaya al rato a manipular a mi hermana y vaya a tomar propiedad del inmueble y todo eso, porque yo no me encuentro residiendo en CDMX. Okay. Y el departamento se encuentra allí.
Bueno, aquí lo importante es el estado civil que se tenga al momento del fallecimiento. Si al momento del fallecimiento usted y su hermano se encuentran casados, entonces habrá que ver el régimen bajo el cual se casaron. Si fue un régimen de sociedad conyugal, lo más seguro es que al momento del celebrarse el matrimonio hayan firmado las capitulaciones matrimoniales de machote que dan en el juzgado, en donde dicen que todo entra, ¿no? Son muy pocas las personas que firman sus capitulaciones matrimoniales ante notario, en donde de manera específica sí pueden determinar qué bienes entran y qué bienes no entran en la sociedad conyugal. Entonces, si su hermano está casado por sociedad conyugal, es un hecho que va a adquirir la cónyuge los bienes que se adquieran por herencia. Si no quieren que eso ocurra, pues su hermano tendrá que cambiar el régimen bajo el cual se casó o tendrá que celebrar capitulaciones matrimoniales ante notario en el sentido de decir qué bienes iban a entrar en la herencia y qué bienes no. Es decir, en este caso se puede señalar que no van a entrar los bienes que se adquieran por herencia, donación o don de la fortuna, ¿no? Entonces, pero sí hay que hacer la especificación porque si no se hace esa especificación, se entiende que en todo entra. ¿Alguien Muchas más? gracias. Ok, gracias. Hasibi y nos quedamos con Hasibi y luego Claudia. Adelante, Hatsibi. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho ahí? Sí. Ok. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un testamento o una donación con usufructo vitalicio? Porque según yo, con la donación se pueden exentar impuestos sobre la renta. Además de que, por ejemplo, en los testamentos, cuando uno fallece y les heredas, no es así como de que, ya toman posesión de tus bienes. Obviamente sí implica un juicio de sucesorio testamentario, ¿no? Con perito evaluador en algunas ocasiones. O sea, ¿qué sería lo mejor? En mi caso, yo nada más tengo un hijo y no estoy casada. Pero alguna vez el notario me dijo, ¿por qué no haces mejor una donación con usufructo vitalicio? Ok, bueno, la donación es una transmisión intervivos, el testamento es un medio, es un acto que se otorga para después de la muerte, ¿no? Entonces, la adquisición vía un testamento, o sea, una tramitación sucesoria, es una transmisión mortis causa, ¿no? Entonces, esa es la primera diferencia. Tratándose de la donación, si usted es dueña de este inmueble, entonces sí, lo ideal sería transmitir, pero no el usufructo, transmites la nuda propiedad y usted se reserva el usufructo vitalicio. El usufructo brinda la posibilidad de usar y disfrutar el inmueble mientras usted viva y va a transmitir la propiedad desnuda, así se conoce, a su hijo. Es un pequeño candado porque para transmitir este inmueble no se podrá hacer si no firman tanto nudo propietario como usufructuario. No se puede vender, no se puede hipotecar si no firman ambas personas. Y la ventaja es que el impuesto se paga a la mitad porque la ley les da tratamiento al usufructo y a la nueva propiedad como del 50 y 50, entonces nada más se tendrá que pagar el 50% del impuesto. Al ocurrir el fallecimiento no es necesario tramitar ninguna sucesión, simplemente hay que otorgar otra escritura de consolidación de propiedad en donde se da aviso al registro público del fallecimiento y es una escritura bastante accesible porque no lleva pago de impuestos, es únicamente derechos, erogaciones y honorarios, entonces es algo muy práctico y económico. Y bueno, el modo de adquirir en una tramitación sucesoria pues es distinto porque para la adjudicación pues sí se conlleva el pago de impuestos, en este caso el impuesto se pagaría al 100, ¿no? Porque se estaría adquiriendo el 100% de la propiedad. Habría que ver porque si el inmueble está en la Ciudad de México tendríamos que revisar el valor catastral del inmueble a efecto de validar si le es aplicable algún beneficio de jornada notarial y si ese fuera el caso, entonces la escrituración saldría bastante accesible porque el descuento se aplica sobre el impuesto sobre adquisición de inmuebles, derechos de registro público y también honorarios. Entonces, habría que ver cada caso en particular, ¿no? Si fuera un inmueble bastante caro, pues entonces no aplica beneficio de jornada, hay que tramitar un avalúo y el avalúo será la base para pago de impuestos y derechos. Entonces, hay que revisar el caso en específico de qué se trate, pero en su caso, pues sí, yo aconsejaría la donación de la nuda propiedad, reservándose usted el usufructo vitalicio. Gracias.
Muchas gracias. De todas maneras, licenciados, al final les voy a mandar como el registro, como mencionaba Yoshiko, para ver quiénes están interesados como en continuidad con ustedes. Y por último, veo aquí la manita de Roberto, pero vamos a Sí, yo. tomar a Claudia y finalizamos contigo, Roberto. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas Tengo tardes. una duda. Bueno, yo ya tengo mi testamento, en el cual al momento de que yo lo realicé en una notaría, solamente me comentaron que podía yo incluir lo que son mis beneficiarios. Pero aquí el tema es si yo, por ejemplo, en un futuro compro otra casa, digámoslo de esta manera, esa casa obviamente va a pasar al nombre de mis beneficiarios. Es que yo tenía como que una vaga noción de lo del testamento en el cual yo, Claudia Kimura, puedo dejar, no sé, mi departamento a mi mamá, por decirles un ejemplo, ¿no? Mi carro a mi hermano. Y así son cosas materiales, ¿correcto? Pero yo lo veía yo de esa manera, pero al momento de que yo ya hice mi testamento, pues me dijeron que, o sea, que todo lo que son mis bienes que se encuentran a mi nombre, estarían pasando directamente ya a mis beneficiarios que se encuentran en el testamento. Pero no sé Ok. si en un futuro, digamos, vuelvo a comprar yo una casa, esa casa también, si me llego a morir, pasaría también esa casa que apenas yo compré o adquirí a mis beneficiarios, ¿correcto? Sí, bueno, en el caso del testamento no son beneficiarios, son herederos. Ah, Entonces, ok. valdría la pena checar quiénes son los herederos que usted designó. Y efectivamente, como la herencia es a título universal, comprende todos los bienes, no es necesario hacer un inventario o un señalamiento de lo que se tiene o no se tiene, porque son los bienes que se tengan al momento del fallecimiento. A lo mejor usted ahorita tiene un inmueble o dos inmuebles, pero al momento del fallecimiento a lo mejor ya nada más le queda uno o ninguno porque ya los vendió. Entonces, la masa hereditaria la conformarán pues todas las demás cosas, ¿no? Si tiene carros, si tiene joyas, etcétera. Entonces, sí, en la herencia no se hace especificación de lo que se tiene, nada más usted valide que los herederos designados sean las personas que efectivamente usted quiere que se quede con sus bienes, insisto, presentes o futuros, y pues ya. Ok. Y otra pregunta es rapidísimo. En caso de que una señora de la tercera edad que ya no esté bien de sus facultades mentales, una de sus hijas la lleva al notario para cambiar el testamento, porque tiene conocidos, digamos, en esa notaría. Y pues obviamente pues falleció y se hizo el cambio de ese testamento. Entonces, ese testamento pues sí fue válido, ¿no? Ante la notaría, pero por cuestiones así legales, pues yo lo vería como que algo que fue algo turbio, ¿no? Porque fue llevada siendo que ella ya no estaba bien de sus facultades mentales. Ok, bueno, pues ahí habría que distinguir efectivamente una de las obligaciones a cargo del notario, pues es cerciorarse de la capacidad, no solamente al momento de otorgar testamento, sino ante cualquier acto jurídico que se otorgue bajo su fe. En consecuencia, el notario tuvo que haberse cerciorado de la capacidad de la señora y a lo mejor no estaba del todo lúcida, pero al momento en el que se otorgó el testamento, así sí estaba lúcida. ¿Me explico? Entonces, pues ahí es responsabilidad del notario pues cerciorar esa parte y el testamento será válido mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, eso significa que alguien tendría que impugnarlo y demostrar en juicio que la señora Sí. no era capaz para que entonces el testamento sea inválido, pero mientras no sea así, pues será válido. Ok, Y para eso está muchas Consulting Rooms, para que impugnemos lo que quieran. Adelante, la siguiente pregunta, Robert. Ya soy yo. Nada más, Paula, les acabamos de compartir una liga. Es una Sí. encuesta sobre el webinar. Si me hace favor, todos los asistentes o los que siguen conectados me la pueden llenar y yo comparto los datos con los licenciados en caso de que estén interesados en adquirir sus servicios. Claro que sí. Ivonne, bueno, nada más nos regalan 5 minutos. Ivonne va a dar una información súper rápido y ya de nuestra parte será todo. Gracias, Robert. Buenas tardes a todos. Buenos días todavía. Justamente, mi nombre es Ivonne Torres, soy coordinadora comercial de Universidad ISEL, específicamente de Campus Tlalpan, y vaya, nada más es súper rápida la información, dado el convenio que ustedes como colaboradores tienen con Universidad ISEL, ¿vale? Entonces, rápidamente les comparto mi pantalla para que podamos validar.
Muy bien. Vaya, Universidad ISEL es una institución de educación. Universidad ISEL principalmente se fundó con el objetivo de brindar alternativas de superación académica, más que nada también a costos accesibles, justamente para poder preparar a nuestros futuros profesionistas en convertirse en los líderes de las empresas y de igual manera que puedan tener una responsabilidad social. ¿Vale? Asimismo, en cuanto a tenemos el objetivo también que la inserción pues pueda ser un tanto más fácil con el fin de desarrollar las capacidades y habilidades que ya en un campo laboral pues normalmente las empresas ya requieren, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros Universidad ISEL y ustedes también como colaboradores de Telvista sabemos que tienen distintos sites. Entonces, nosotros también estamos alrededor de la Ciudad de México y Estado de México. Tenemos campus tanto en Ermita, en Tlalpan, en Zaragoza, en zona centro, en zona rosa y también al norte de la ciudad, que es Campus La Villa. Asimismo, también tenemos dentro del Estado de México, como puede ser Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Lomas Verdes, y también tenemos un campus en Cuernavaca, así como un campus que es 100% en línea. Actualmente, Universidad ISEL, continuando con este compromiso de seguir generando los nuevos líderes del futuro, tenemos alianzas y convenios con distintas empresas. Por ejemplo, ustedes como colaboradores de Telvista tienen una beca preferencial que es del 20%. Entonces, en esta parte, igual, por el simple hecho de colaborar con Telvista, ustedes se acercan con nosotros. Igual les adjunté mi correo por medio del chat del webinar para que puedan mandar un correo si quieren información de alguno de nuestros programas académicos. Porque nosotros, ¿qué abarcamos? Tenemos desde bachillerato, licenciaturas y maestrías. En la licenciatura tenemos distintas áreas como pueden ser económico-administrativas, sociales, de salud, algunas ingenierías, ciencias digitales y demás. Y pues en las maestrías también abarcamos desde los administrativos, de educación y también del área de derecho. ¿Okay? Hasta el momento nosotros como institución, porque sabemos que cada persona tiene sus necesidades, pues tenemos 3 modalidades. La primera que es una modalidad escolarizada, que es de lunes a viernes. La segunda es una modalidad ejecutiva, que es para asistir solamente los días sábados directamente al campus, o una modalidad que es 100% online. Tal vez si tienen pues un turno de tiempo completo, no tengan como que tanto la accesibilidad de poder trasladarse al campus o no tengan tantas horas disponibles. Es por ello que la modalidad online pues también la impartimos y está disponible 24/7. ¿Okay? Actualmente Universidad ISEL se enfoca en un nuevo método de enseñanza que es Live Digital Education. En esta parte no es necesario, uno de los puntos a tocar es live streaming. En esta parte no es necesario que ustedes como estudiantes vengan directamente al campus, puedan estar conectados vía remota, pero sí tomen las clases en el tiempo en vivo, vaya, ¿vale? Si por ejemplo tu clase es de 7 a 9, pues puedas estar conectado, no sé, desde tu casa, desde el trabajo si te dan permiso, directamente en la computadora y pues prácticamente puedas participar en tiempo real. Entonces, Universidad ISEL y yo, Ivonne Torres, nos ponemos a sus órdenes. Si ustedes quisiesen pedir información, también pueden llenar el formulario que les hemos compartido en el chat del webinar para que puedan dejar sus datos. Igual nos importa saber qué les ha parecido. ¿Te dejamos de escuchar, Ivonne? Creo que no escuchamos a nadie. Creo que se nos fue el audio. Ah, no, ya se recuperó el audio. Ahí está. Bueno. Muchas gracias, Ivonne. Sí. De favor, sí, bueno, ya les puedo volver a compartir la liga. Eso es una pequeña encuesta, queremos saber su opinión y espero les haya gustado el tema de los licenciados. Muchas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí presentes, igual a Universidad ISEL, a su gran institución también, y a Telvista, y pues principalmente a la licenciada
Yoshiko, que creo que todavía sigue por aquí, y le agradecemos mucho el que nos haya regalado parte de su tiempo. Y pues bueno, cualquier duda, comentario, con toda confianza. Nosotros vemos todo tipo de materias. Casi no vemos migratorio, pero de ahí en fuera el buffet tiene especialistas para todo. Muchísimas gracias, licenciados. Gracias, Robert, por la facilidad que siempre nos dan de tener temas interesantes. Y pues queremos continuar trabajando con ustedes este tema de los webinars, de todo lo que tenemos de manera constante. Y pues bueno, esperemos que no sea la primera ni la última vez que trabajamos también con ustedes, licenciados Gracias. que están ahorita con nosotros. Y pues bueno, les vamos a compartir los resultados de la encuesta también para saber qué temas les resultan interesantes a nuestros colaboradores. Les dejamos también ahí sus datos de contacto en el chat por si quieren dar seguimiento al tema del testamento. Ya pusimos ahí la información, tanto de Armando como de Ernesto. Y pues bueno, muchísimas gracias. Vamos a tener esta conferencia grabada en nuestras redes sociales. Agradecemos su tiempo. Y pues bueno, nos veremos la próxima, que esperamos sea muy pronto. Muchas Muchísimas gracias.